Hola y bienvenidos a Voz Populi, la otra manera de preguntar. Continúa agitándose el ajedrez político de los candidatos a la presidencia de Colombia. Ellos se encuentran de recorrido por todas las regiones, por todas las ciudades del país, pues precisamente buscando acercamientos con el voto de opinión, con sus seguidores, con simpatizantes, con los que votan en blanco, dando a conocer sus propuestas. Voz Populi, como siempre, garantizando la pluralidad independientemente del color político, les tiene en esta oportunidad una invitada muy especial, la economista de Harvard, la doctora Clara López Obregón. Ella ha ocupado importantísimos cargos a lo largo de su trayectoria pública y privada. Recientemente la vimos como alcaldesa encargada de Bogotá. Hoy es el rostro visible de la presidencia del Polo Democrático Alternativo y, por supuesto, la candidata por este movimiento a la presidencia, el primer cargo ejecutivo de Colombia. Antes de comenzar con ella, veamos por favor la siguiente nota. Comenzamos. Bienvenidos. Clara López Obregón es una economista, dirigente y política colombiana, graduada en Economía de la Universidad de Harvard y como doctora en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Salamanca. En el ámbito académico ha sido profesora de la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes. Dentro de su trayectoria en el sector público, recientemente Clara López se desempeñó como secretaria de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el periodo 2008 al 2010. Fue fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro en las elecciones del año 2010 y el día 8 de junio del 2011, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, la eligió como alcaldesa encargada de Bogotá, de la terna que le fue encargada por el Polo Democrático Alternativo, partido por el cual ostenta la presidencia desde el 25 de enero del 2012, siendo así la primera mujer en dirigir un partido político en la historia de Colombia. El 9 de noviembre de 2012 fue escogida como candidata presidencial por el Polo Democrático Alternativo para las elecciones presidenciales del 2014. Sí, señores, ahí teníamos pues la nota, un perfil muy breve, muy resumido de lo que es la trayectoria de nuestra invitada. Doctora López, un gusto tenerla en el Canal Uni y en el programa de entrevistas Voz Populi. Bienvenida. No, encantada de estar aquí en este importante espacio pluralista de opinión. Bueno, señora, vamos a entrar en materia. No todos saben que usted es sobrina del pintor Alejandro Obregón, pero además del expresidente liberal Alfonso López Miquelsen. Arte y política en ese ADN. ¿Cómo se combina eso en lo que hoy es Clara López? Bueno, yo creo que se combina de una manera excepcional, porque yo utilizo mis fines de semana cuando los tengo disponibles. Yo pinto, hago artesanías, pero claro que no tengo las dotes de mi pariente. Alejandro Obregón era un hombre extraordinario, no solamente como pintor, sino como ser humano. Y le quiero decir que una de las obras más importantes de él tuvieron que ver con la denuncia de la violencia en Colombia, de la primera violencia. Y cuando surgió esta segunda etapa de violencia en Colombia a mediados de los años 80 y 90, él se comprometió conmigo a pintar una segunda serie de la violencia. Pero desafortunadamente la vida le hizo una mala jugada, le hizo perder la vista y no pudo cumplir su promesa. ¿Es la política un arte? La política es un arte y es un arte de la sensibilidad humana. A mí me parece que la política bien entendida, no la politiquería, la política bien entendida pues es uno de los oficios más humanistas del ser humano, porque se trata de preocuparse por los demás y entender que una posición de liderazgo en la sociedad es una deuda y no un privilegio. Doctora López, para hacerle un poco de contextualización al público, al vasto público que nos sigue en Voz Populi, no solamente a nivel regional, sino ya a nivel nacional, y sobre todo para contarle un poco a las nuevas generaciones, vamos a hacer un poco de historia de lo que ha sido su trayectoria. Usted fue secretaria económica de la presidencia de López Miquelsen, además, sí, luego concejal de Bogotá por el nuevo liberalismo, cuando, pues, por supuesto, enarbolaba las banderas el candidato Luis Carlos Galán. En 1986 se vincula a la Unión Patriótica. ¿Por qué ese cambio como de movimientos y luego pasar a la izquierda? Bueno, yo siempre fui una persona muy inconforme. Desde muy chiquita a mí me reñía con mi bienestar ver las injusticias.
Yo recuerdo mucho de pequeña que yo acompañaba a mi madre que hacía mucho trabajo social, esa incomprensión mía de ver a los niños pobres y uno como todo también. Yo nunca me acostumbré a esas circunstancias y cuando el doctor López me llevó a trabajar con él en la presidencia de la República, yo tenía una enorme esperanza. ¿Y era cuál? Del cambio en el país. Yo venía de graduarme de la Universidad de Harvard con altísimos honores, incluso me habían recomendado dentro de las listas que habían pasado al nuevo gobierno para tener en cuenta los graduandos que regresaban al país de las universidades tanto de Estados Unidos como de Europa. Y yo pensé realmente que desde el gobierno se podían hacer grandes cosas. Y pronto yo fui sintiendo como una especie de desilusión porque muchas cosas se atravesaron en el camino del presidente López, las incomprensiones de la gente, pero también los intereses creados. Entonces yo siempre me fui como moviendo, pasé al nuevo liberalismo con ese afiche de galán, de un grito de inconformidad con la manera como se manejaba el país. Y claro, eso también fue una esperanza truncada con el asesinato, el magnicidio de Galán. Y terminé en las filas de la izquierda por las mismas razones. Pienso que en Colombia hay una gran deuda con la ciudadanía y esa gran deuda es manejar el gobierno en función de los 46 millones de colombianos y no de un grupo reducido, que es lo que nos ha pasado en los últimos años. Ese crecimiento económico de que tanto se ufana el gobierno nacional es un crecimiento económico aceptable, pero resulta que es que no le llega a la gente, porque el grueso del producto de ese crecimiento económico, esa riqueza generada, pues se concentra en demasiadas pocas manos. Y creo que llegó el momento de que en Colombia tengamos un gobierno que gobierne para todos, que redistribuya el producto social para que alcance para la salud, para la educación, para la pensión y desde luego que genere trabajo, que es uno de los grandes flagelos que he visto aquí en la zona cafetera y en todo el país, ese desempleo que está dejando por puertas a todo el mundo sin poder tener una esperanza de futuro. Doctora López, recientemente la hemos visto, por supuesto, en el Polo Democrático Alternativo, ese partido que le entregó la responsabilidad de su presidencia y, por supuesto, en calidad de candidata. Pero antes de eso la vimos como secretaria de gobierno de Samuel Moreno Rojas en la ciudad de Bogotá. Una alcaldía, una administración bastante cuestionada, especialmente por el escándalo de la contratación. Moreno fue destituido, hoy se encuentra pues, en este proceso de investigación, privado de la libertad. ¿Por qué? ¿Qué le respondería usted a esos sectores de opinión que dicen por qué cree en el Polo si en el Polo también ha habido casos de corrupción? Mire, yo se lo contesto de manera muy sencilla. Ahora estamos en una campaña presidencial y estamos mirando las calidades de las personas que buscan regir la presidencia de la República. Y yo di pruebas en esa administración precisamente. El presidente Santos me encargó los últimos 6 meses de Bogotá para hacerme cargo de esa ciudad en la peor crisis de su historia. Creo que nadie daba un centavo por lo que yo pudiera hacer en esa alcaldía. Yo entré con los más bajos indicadores jamás vistos en las encuestas y me dediqué a recuperar confianza, a poner orden en la casa, a limpiar la ciudad y a hacer cosas. Y llegó no solamente con las botas puestas, sino con el sombrero puesto, yo recuerdo. Yo me puse el casco, organicé la terminación de las obras, impuse el mínimo vital del agua potable, que es un gran logro de carácter social para la gente más pobre de la capital de la República, que le llegue su básico a título de derecho sin tener que pagar ese básico en agua potable. Establecí obras importantísimas en materia de lo que necesitan las personas, los discapacitados, por ejemplo, pues una tarifa especial en el transporte público, tanto para la persona en discapacidad como para su acompañante, la tarifa diferencial para la tercera edad. Y también me preocupé muchísimo por garantizar que hubiera un cierre de todos los círculos de temas que quedan pendientes en las administraciones. Para hacerle el cuento corto, yo terminé ese 31 de diciembre del año 2011
con los más altos indicadores que haya registrado alcalde alguno en la historia de la capital de la República. Lo sabemos, lo sabemos. Entonces, si yo pude hacer en 6 meses lo que no hicieron el resto de alcaldes en 6 años, yo sí le quiero preguntar a usted qué piensa que voy a poder hacer en la presidencia de la República durante 4 años. Le aseguro que lo que no han hecho los presidentes de la República en los últimos 20. Doctora López, le cambio la pregunta. ¿Usted se arrepiente de haber apoyado a Samuel Moreno? Mire, yo lo que le quiero comentar es que si uno supiera y tuviera la facultad de conocer el corazón de la gente, pues uno seguramente actuaría de manera distinta. Yo jamás pensé que Samuel Moreno tuviera en su ser una capacidad de corrupción como la que le han denunciado. Y desde luego yo durante toda esa etapa que trabajé a su lado, ni veniales, porque pues yo me dedico a trabajar, yo trabajé para la ciudad de Bogotá y establecí como secretaria de gobierno, por ejemplo, el plan distrital por cuadrantes de la Policía Metropolitana. Yo me dediqué a estar en la calle al lado de los problemas de la gente. Contratitis ninguna, porque a mí no me correspondían los contratos, y si hubiera sabido de cualquier mala actuación en materia de contratos, pues con la misma firmeza con lo que he hecho toda mi vida y con la que voy a utilizar para acabar con la mermelada que está acabando con la democracia colombiana. Vamos a pasar la hoja del tema de Bogotá y hablemos de la mujer antes de comerciales. Usted se constituye en la primera mujer en Colombia en presidir un partido, y un partido como el Polo Democrático Alternativo, que ha tenido una ganancia en términos de imagen, de credibilidad. Tienen unos senadores extraordinarios, entre ellos reconocido popularmente el doctor Jorge Enrique Robledo, quien también ha estado acá, el exmagistrado Carlos Gaviria, también estuvo en Voz Populi, y tantos otros militantes del Polo. ¿Qué rol tiene hoy la mujer dentro de nuestra sociedad colombiana contemporánea en términos de la política? Bueno, en términos de la política, como en tantos otros espacios de la vida, en la cultura, en la empresa, en la docencia, la mujer se está abriendo camino. Pero yo quiero decirle que yo hoy estoy conmocionada, porque esta mañana, cuando empezaron los noticieros, lo que vimos fue otro caso aberrante de violencia contra la mujer. Fue el caso de esta alcaldesa en Caldas, que fue asesinada por su esposo, que pues es ni más ni menos la madre de sus hijos. ¿Qué le está pasando a nuestra sociedad? ¿Por qué de más en más casos tan aberrantes de violencia contra las mujeres? Ataques de ácido. Ataques de ácido, el maltrato, el manoseo en el Transmilenio. Yo pienso que tenemos que, como sociedad, reflexionar, porque este machismo tiene que erradicarse. La mujer debe ser respetada, y yo le haría un llamado a los hombres de nuestra sociedad que entiendan que esa pareja que les genera yo no sé qué actitudes, pues es la madre de sus hijos. Usted no le propinaría un golpe a su madre, ¿cómo va a permitirse golpear a la madre de sus hijos? Yo creo que como presidenta de la República, uno de los puntos centrales en esta sociedad que nos ha tocado vivir con tantas violencias cruzadas va a ser el de eliminar a través de campañas de culturización, además de sanciones ejemplares, esta